Hola, ya estamos en la unidad 3 y vamos a trabajar la actividad 1, que es muestreo. Esta actividad se trabaja en binas y ustedes ya saben cómo van a formar su bina. La actividad nos pide seleccionar un tema de interés común para obtener los siguientes datos. Base de datos con menos de 30 datos, tamaño de muestra, muestreo aleatorio simple para obtener una muestra estadísticamente representativa y finalmente calcular los estadísticos de tendencia central, es decir, la media, la moda y la mediana para datos no agrupados. Yo elegí una base de datos que son las edades de los alumnos de un grupo de primaria abierta y aquí están. El siguiente paso es aplicar la metodología del muestreo aleatorio simple. Para ello, definimos la población de estudio y el parámetro a estudiar. Enumeramos todas las unidades de análisis, es decir, les asignamos un número de identidad o de identificación. Y para definir la población de estudio y el parámetro a estudiar, establecemos el porcentaje de confianza, el porcentaje de error, la variabilidad y determinamos el tamaño óptimo de la muestra para el estudio. Para esto vamos a utilizar la fórmula para datos no agrupados. Conocemos el tamaño de la población, que en este caso son 29 datos. Nuestros datos para aplicar la fórmula son n, que es el tamaño de la muestra, es el valor que vamos a encontrar. El nivel de confianza es 1.96. La variabilidad positiva es 0.5 y la negativa 0.5. N es el tamaño de la población, que ya lo dijimos es 29. Y la precisión de error es del 6% y expresado en tanto por uno para poder aplicarlo aquí en la fórmula es 0.06. Sustituimos los valores. Valor de confianza elevado al cuadrado multiplicado por la variabilidad positiva, que es 0.5, multiplicado por la variabilidad negativa, que también es 0.5, y multiplicado por el tamaño de la población, que es 29. Todo esto dividido entre el tamaño de la población, que es 29, la precisión o error, expresado en tanto por 1, que es 0.06 elevado al cuadrado, más el nivel de confianza, que es 1.96 elevado al cuadrado, por la variabilidad positiva, que es 0.5, por la variabilidad negativa, que es 0.5. Hacemos las operaciones descritas. Para esto yo utilicé mi calculadora y me da como resultado 26.1566. De manera que se ocupará una muestra de 26 alumnos para obtener un nivel de confianza del 95% con un error del 6%. Ahora vamos a seleccionar la muestra, es decir, los 26 alumnos, utilizando números aleatorios. Yo me voy a auxiliar a través de una herramienta informática, que en este caso es una hoja de Excel, utilizando la fórmula de aleatorio. En mi ejemplo, como la muestra es muy pequeña, es decir, nada más necesito 26 datos, voy a utilizar la hoja de cálculo para elegir 3 números al azar, que son los que eliminaré de mi lista. Me voy a Excel y aquí yo ya tengo preparado mi archivo con los datos elegidos, que son 29. Para saber cuáles son los 3 datos que voy a eliminar de esta lista y quedarme nada más con 26, utilizo la fórmula igual aleatorio punto entre, abro paréntesis, inferior, que es el dato número 1, coma, dato superior, que es el dato número 29, cierro paréntesis, inmovilizo los datos,
presionando F4 y damos Enter. Ya tengo el primer dato que voy a eliminar de mi base de datos. Arrastro la fórmula para obtener los otros dos y obtengo que el dato 4, el dato 2 y el dato 16 son los que voy a eliminar. El dato 4 corresponde a José Reyes y lo voy a eliminar. El dato 24 corresponde a Gumercindo y también lo voy a eliminar. Y el dato 13 corresponde a Silvia, a quien también eliminaré de mi base. De esta manera, si yo vuelvo a contabilizar los datos, ya tengo 26, que es la muestra que necesito para trabajar. Me traigo los datos para empezar a trabajar y buscar las medidas de tendencia central que me están solicitando. El dato obtenido de la variable ordenado, en mi ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya está ordenado, pero si ustedes no lo tuvieran ordenado, se van a la pestaña de datos y aquí pueden ordenar. Me están pidiendo 3 medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. Para calcular la media, lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre el número de la muestra, que en este caso es 26. Pero también me voy a auxiliar de Excel para realizar este cálculo. En Excel se conoce como promedio. Igual a promedio, abro paréntesis y elijo todos los datos que quiero promediar. Cierro paréntesis, doy Enter y obtengo el promedio o la media. Como me da muchos decimales, voy a formatear mi número para pedirle que quiero nada más 2 decimales. Aquí está. De esta manera tenemos ya el valor de la media. 31.27. El siguiente dato de medida de tendencia central que voy a buscar es la mediana. Para buscar la mediana, me dice que se ordenan los valores de menor a mayor, que en nuestro caso lo dijimos, ya están ordenados. Y se buscan los valores del centro y se promedian. Como yo tengo 26 datos, los valores del centro naturalmente van a ser los que ocupen el lugar 13 y 14. Es decir, 24 y 24. Nos tocó muy fácil porque entonces aquí la mediana es igual a 24. Si tuviéramos un número impar de datos, naturalmente no tendríamos que promediar los datos en medio porque nos quedaría justo en medio la mediana. Por eso se llama mediana, porque es el dato que está en medio de los datos, que queda el 50% arriba y el 50% abajo. Finalmente vamos a calcular la moda, que en el caso de datos no agrupados, la moda corresponde al valor que más se repite. Si observamos los datos, vemos que 18 es un dato que se repite constantemente y 47 también tiene varias frecuencias, pero es menor que a las frecuencias del 18, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que se repite la edad de 18 años. Por lo tanto, vamos a determinar que la moda en nuestra base de datos es 18. Y de esta forma concluimos con nuestra actividad, buscando las medidas de tendencia central, la media, que fue 31.27,
la mediana que fue 24 y la moda que fue 18. Una observación. La media para este ejemplo no es la misma que la que aparece en el ejercicio que yo les presenté de muestra. Vamos a ver, aquí la media es 30.73 y en este ejercicio es 31.23. Aunque yo trabajé la misma base de datos, cambia el valor porque los datos que se eliminaron en esta base de datos son diferentes a los que se eliminaron en esta otra base de datos. Esto sucede porque se eliminan los datos de forma aleatoria y se utilizó una fórmula para el ejercicio muestra que yo les estoy presentando y volví a repetir los datos para este ejercicio que estamos realizando juntos.